Hay clubes europeos acostumbrados a generar mucho ingreso por lo bien que invierten en fichajes para luego hacer grandes ventas con sus estrellas más destacadas. Vamos a ver cuáles son esos 5 equipos con mejor balance en fichajes de los últimos 10 años, basándonos siempre en los valores de Transfermarkt. Sin mucho más, comencemos. There's Rooney, overhead kick, oh my word, that's amazing, that's sensational, I just can't believe what I've seen, only Wayne Rooney can produce a piece of genius like that. El quinto club en la lista es el Porto. Los dragones durante estos 10 años subieron un gasto bruto contratando jugadores de casi 561 millones de euros. Los fichajes más caros que realizaron fue la compra de Samu Morodion, muy joven desde el Atlético, por 32 millones, que es un delantero que promete muchísimo. Habrá que ver cómo evoluciona, porque seguramente le terminarán sacando beneficio. O Nico González, por el que desembolsaron al Barcelona 21 millones, pero que luego se iría al Manchester City por 60. También trajeron futbolistas como Luis Díaz desde el fútbol colombiano por 7,22 millones de euros, para terminar vendiéndolo al Liverpool por casi 50. A Eder Militao desde el Sao Paulo por 7 millones y solo un año después se iría al Real Madrid por 50 kilos. O el brasileño Otavio, que lo traspasaron al fútbol árabe por 60 millones en 2023, luego de pagar solo 2 millones y medio por él al Internacional de Brasil en 2014. Además también generaron grandes ingresos con canteranos como Fabio Silva, que se fue a los Wolves por 40 millones, y el propio Vitinha, que le costó al Paris Saint-Germain 41 millones y medio. Al final el equipo portugués tuvo ingresos brutos de 946,69 millones de euros, lo que les dejó un beneficio de casi 386 millones entre lo que invirtieron en fichajes y los futbolistas que vendieron luego. El siguiente club es un poco inesperado, pero el Lille se viene acostumbrando también a ser un equipo formador que contrata talento joven para luego exportar a los grandes europeos. En el último tiempo ficharon con un presupuesto de 443,89 millones de euros, y de entre los jugadores en los que más invirtieron está el canadiense Jonathan David, que llegó por 27 millones en 2018 desde el Gent de Bélgica, aunque lastimosamente terminó saliendo libre a la Juventus, pero además en 2019 pagaron 22 por Víctor Osimhen para luego traspasarlo solo un año después al Napoli por 80. También adquirieron el pase de Rafael Leao desde el Sporting en 2018 por 20 millones y la temporada siguiente se fue al Milan por 50. Allí vemos otros traspasos donde terminaron sacando muchísimo beneficio, como el de Nicolás Pepe por 80 millones al Arsenal o el de Sven Botman al Newcastle en julio de 2022. Realmente la lista es extensa, pero sin duda sus mejores negocios han sido con jugadores provenientes de las divisiones inferiores, como Lenny Yoro, que pasó al United por 62 millones, o Lucas Chevalier esta temporada al Paris Saint-Germain. Durante esos 10 años el Lille generó en ventas brutas por traspasos 862,65 millones de euros, lo que les ha dejado números a su favor alrededor de 419 millones. Así que ha sido un equipo que catapultó a la élite a varias estrellas como Osimhen o Rafael Leao, o en casos contrarios como el de Nicolás Pepe, por ejemplo, que en el Arsenal no cumplió con lo esperado tras esa millonada que el club londinense pagó por él, pero para el conjunto francés terminaron siendo negocios redondos. El siguiente en la lista es uno de los clubes que más estrellas ha formado desde que pertenece a la franquicia de Red Bull. El Salzburg ha generado en traspasos unos ingresos de 710 millones de euros y solo ha gastado 240 en adquirir jugadores, en su mayoría muy jóvenes, para luego enviarlos a las 5 grandes ligas por sumas más altas. Ha sido el caso de futbolistas como Szoboszlai, que llegó al club sin coste y en 2021 hizo la común escala pasando a otro club perteneciente a Red Bull como lo es el Leipzig por 36 millones. El mismo caso para Benjamin Sesko, Naby Keita o Upamecano, por ejemplo, además de otros grandes movimientos enviando a Brendan Aronson al Leeds en 2022 por casi 33 millones, Karina de Jemi al Dortmund por 30 kilos cuando solo les costó 10, también Erling Haaland, aunque fueron solo 20 millones, o Patson Daka, que solo les costó 250.000 euros, y en 2021 el Leicester City desembolsó 30 millones por un jugador que a día de hoy nunca despuntó. El conjunto austriaco ha logrado recaudar 470 millones de euros con todos sus movimientos desde la temporada 2015-2016, lo que demuestra que más allá de la inyección de dinero que tienen detrás por la famosa franquicia, han dedicado sus esfuerzos en convertir a este club prácticamente en una academia para amasar talento joven con una buena formación y así enviarlos a la élite. El segundo equipo en este ranking es el Ajax, sin duda uno de los que mejores talentos ha sacado de su cantera en el último tiempo. Es cierto que también han invertido una suma considerable en contrataciones, con un saldo de 566,34 millones de euros en gastos brutos en fichajes,
pero el beneficio que han sacado ha sido del doble, con un ingreso de 1.100 millones de euros, una cifra escandalosa. Entre sus ventas más destacadas están las de Antony al Manchester United en 2022 por casi 100 millones, cuando llegó del Sao Paulo por solo 16, Frenkie de Jong traspasado al Barcelona luego de su gran temporada en 2019 por 86 millones, cuando llegó a la cantera por solo 7, y el propio Matthijs de Ligt a la Juventus por 85 millones y medio, un jugador que fue formado en la casa, además de muchos otros traspasos de jugadores que se formaron en la cantera, como Jorel Hato, que esta temporada fue al Chelsea por 44 millones, Timber, que lo compró el Arsenal en 2023 y hoy en día es figura en el fútbol inglés, o Donny van de Beek, entre otros jugadores que llegaron por muy poco y dejaron una suma altísima como Lisandro Martínez o Mohamed Kudus. El cuadro de Ámsterdam es el segundo que más beneficio ha generado, con una cifra de 538 millones de euros de balance final. En el primer puesto tenemos al Benfica. El club portugués es sin duda el mayor experto en catapultar talento joven del fútbol sudamericano sobre todo y de otros países europeos de menor renombre, además de contar también con una buena formación en sus divisiones inferiores, ya que la venta más costosa de su historia la hicieron en 2019 con Joao Félix en una operación magistral, traspasándolo al Atlético de Madrid por casi 130 millones, así como otros jugadores que no les costaron nada y dejaron una gran cantidad como Rubén Díaz y Ederson al Manchester City, sumando entre los dos 110 millones, o Joao Neves la pasada temporada al París por 66, un jugador que es figura mundial con solo 21 años. También Gonzalo Ramos dejando otros 65 millones, o en su momento Nelson Semedo al Barcelona. Además, sin olvidar los altos ingresos por futbolistas por los que duplicaron o triplicaron su inversión, como Enzo Fernández, la segunda venta más cara de su historia. El argentino llegó a las Águilas desde River por 44 millones y luego el Chelsea pagó por él 127 en enero de 2023. También es el caso de Darwin Núñez, Álvaro Carrera esta temporada o en su día Raúl Jiménez. Todos estos grandes movimientos dejaron en las arcas del club números en verde, con un balance de 736 millones de euros entre lo que invirtieron y los grandes traspasos que hicieron luego. Bueno, eso ha sido todo en este video. Déjame en comentarios tu opinión del trabajo de scouting que han hecho estos clubes en los últimos años fichando y vendiendo jugadores, y si te sorprende que alguno de ellos esté aquí. Sin mucho más, los invito a que se suscriban al canal, den like si les gustó y nos vemos en un próximo video.